El día del Señor está cerca. Él viene a salvarnos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la segunda semana del tiempo de Adviento, empezando la lectura del capítulo 40 del de la profecía del libro de Isaías. Y eso nos tiene que decir algo. ¿Qué nos tiene que decir? Que estamos empezando la lectura del libro de la consolación del segundo Isaías, que empieza en el capítulo 40. La primera parte, el primer Isaías, ya hemos visto distintos pasajes, va del capítulo 1 al capítulo 39. El capítulo 40 empieza con ese grito: consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y ese grito de consuelo marca todo el tono de esta segunda parte, que justamente por eso se llama el libro de la consolación. Y claro, sabemos nosotros que el consuelo es Dios. No hay ningún consuelo humano válido. Por supuesto, la cercanía, la solidaridad de las criaturas humanas ayudan a que una persona agobiada, atribulada, que vive la experiencia del dolor, le pueda ayudar en lo que vemos en el Calvario, en ese monte donde el Señor solo tiene la compañía de su madre, Madre nuestra, y de esas pocas mujeres y el discípulo amado. Pero el consuelo de Jesucristo es saber que está haciendo la voluntad del Padre, que es el Padre quien lo ha enviado y es el Padre quien no lo abandonará, más allá de lo que pueda experimentar el agobio y la soledad. Y eso figura el consuelo que necesitamos todos. Pero en esos momentos de tribulación, si uno no está preparado, puede sobrevenir la desesperación y no ser capaz de recibir el consuelo. Y entre otras cosas, por eso es necesario este tiempo de Adviento, porque el consuelo es estar con el Señor. Solo Él nos puede consolar. En el Evangelio de alguna manera se nos presenta esa realidad. Y esa realidad se anuncia en que el Señor viene por la oveja perdida. Y lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿alguno de nosotros es una oveja perdida?
¿Alguno de ustedes conoce alguna oveja perdida? ¿Quién o a quién representa esa oveja perdida? Y generalmente lo que primero se nos va a venir a la mente es que las ovejas perdidas son las que se han alejado de la iglesia, las que no vienen a misa, las que no se confiesan, los que no son laicos comprometidos, los que no son clérigos religiosos. Sería un grave error. Ovejas perdidas somos todos nosotros, sin excepción. Mientras que estemos en la vida presente, nosotros necesitamos del Señor. Y cuando eso no lo tenemos claro, nosotros podemos caer en la autosuficiencia y hacer una especie de tabla de posiciones, como en un campeonato deportivo, para ver quién está más perdido, quién está menos perdido, quién está más cerca, quién está más lejos, y nosotros no sabemos eso. Nosotros, todo lo que podamos imaginar sobre eso, mejor desecharlo sin hacerle el mayor interés, cuidado, porque en realidad esas ovejas, esas 99, son las otras criaturas que ya no necesitan de ese pastor. Diríamos, las criaturas que están en la patria celestial. Aquí en la tierra estamos todos desterrados. Estamos perdidos, tenemos que volver con Jesucristo a la casa del Padre. Y hasta que no volvamos, nosotros no podemos decir, no, yo sí ya estoy seguro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es necesario reconocer estas últimas palabras que aparecen en este pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar, que ya no son esa parábola, ya no es un ¿qué les parece?, sino es la revelación plena del Padre, que dice Jesús, que está en el cielo, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y el tema es ese, que si yo creo que no estoy perdido, que no necesito de Jesucristo, yo no me voy a sentir pequeño. Y como no me siento pequeño, como no me reconozco pequeño, voy a creer que son mis propias fuerzas, mis acciones, mis méritos. Yo mismo voy al encuentro del Señor. Y no. Ninguna criatura puede acercarse al Señor si es que el Señor no la trae. Él nos ama primero, Él viene a nuestro encuentro. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no vamos a descubrir qué grande es el amor de Dios y qué necesitados estamos del amor de Dios, y en consecuencia, cuando nos sentamos desolados en el desierto, no vamos a esperar a Dios, porque vamos a creer que ya lo tenemos, vamos a creer que no estamos perdidos. Y entonces esa voz que grita en el desierto, esa voz que tiene que resonar en cada criatura humana, requiere, en primer lugar, darnos cuenta que estamos en un desierto. En segundo lugar, que estamos perdidos. ¿Cuál es ese bosque, ese jardín del que hemos salido, la patria celestial? Porque si yo creo que acá estoy bien, que ya tengo todo lo que necesito, que el problema son los demás, no me voy a dar cuenta que estoy en el desierto, no me voy a dar cuenta que estoy perdido, no me voy a dar cuenta que necesito del Señor, y entonces voy a tener otros amores. Y en consecuencia no me reconozco pequeño
y no voy a acoger el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios es el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. Y nosotros sin ese amor no vamos a poder seguir a Jesucristo. Y esto por eso es muy importante. Dice el Señor a través del profeta Isaías: hablen al corazón, griten, se ha cumplido la condena, está perdonada su culpa. Y en consecuencia, perdido, desolado en el desierto, busco al Señor. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la confesión sacramental, donde el Señor me va a dar el consuelo, que es: tus pecados están perdonados. Es lo que veíamos ayer en este pasaje del Evangelio según San Lucas, en que el Señor le llevan a un paralítico y el Señor le dice a ese paralítico: no, levántate y anda. En primer lugar, primero le dice: tus pecados están perdonados. Entonces, si yo no me doy cuenta que el pecado me aleja de Dios, que el pecado me incapacita para amar, que el consuelo es Dios mismo y que ese consuelo empieza con el perdón, me va a parecer: yo estoy cerca del Señor, yo estoy con el Señor y tengo mis pecaditos por ahí. Y así vive mucha gente, engañada. Y entonces no tienen adviento, no reciben el consuelo de Dios y buscan otros consuelos de criaturas humanas, de los placeres de este mundo, de las cosas pasajeras, y no van a vivir esa vida nueva de hijos de Dios. Y claro, dentro de la iglesia están llenos nuestros templos, está lleno la iglesia peregrina de esa confusión, de esa equivocación. Y el Señor quiere curarnos de eso. Ahora, por todas partes la gente busca seguridades, falsas seguridades, igual que las del pueblo de la primera alianza. Creían que era el templo su seguridad, creían que era sus prácticas religiosas su seguridad. Ahora también hay gente que cree que sus devociones son su seguridad. Ayer nomás una persona me decía, había ido a un retiro, me decía que había ido porque había visto un aviso en esta parroquia. Y entonces que en ese retiro le habían hablado como que había una nueva revelación, que le presentaban, entre comillas, como que ya, ahora sí, ya lo que dijo Jesucristo, ahora sí ya está claro y está completo. Y entonces esta persona me compartía su experiencia y claro, yo no le he respondido explícitamente nada, pero yo le diría a esa persona, a cualquier otra persona: está lleno la vida de fe de esos falsos profetas. Y la gente sigue. ¿Por qué? Porque entre comillas le dicen lo que quieren escuchar. Y además le dan la falsa seguridad de creer que ya están salvados. El único que salva es Jesucristo, y no hay ninguna criatura humana en la iglesia peregrina que no esté perdida. Porque estamos perdidos en este mundo. Hasta que no lleguemos a la patria celestial, no estamos en la casa. No estamos en nuestro domicilio, no estamos en la casa del Padre. Somos extranjeros. O alguno de ustedes sabe cómo llegar al cielo. O alguno de ustedes puede llegar al cielo solo. Ya tiene el plano, ya tiene el camino, ya tiene la fórmula. El único es Jesucristo. Y Él tiene que venir, tomarnos de la mano, levantarnos y Él conducirnos. Ni siquiera nuestra Madre Santísima puede hacer eso. Ningún santo del cielo puede hacer eso. Ningún ángel puede hacer eso. Solo Jesucristo. Y entonces, sea lo que sea, diga quien diga algo diferente, no conoce al Señor. Y está
entre comillas, descubriendo atajos, caminos que no existen porque hay un solo camino, no hay otro. Y por eso es que a ese pueblo que vivía como nosotros vivimos en medio de tantas confusiones, el Señor suscita a Isaías para que simultáneamente les haga recordar que están en un desierto, les haga recordar que el Señor no los abandona y que hay que gritar en el desierto. Eso hace San Juan Bautista, porque este pasaje es el mismo que estaba en el Evangelio según San Mateo de este domingo. También en este pasaje del capítulo 3 de San Mateo, cuando dice empieza San Juan Bautista, y San Juan Bautista pone el evangelista en boca de San Juan Bautista estas frases: una voz grita, preparen un camino al Señor, tracen en la llanura una senda para nuestro Dios, que todos los valles se eleven, que todos los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y eso es lo que viene a hacer el Señor. Nadie más lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, ni siquiera la iglesia lo puede hacer. La iglesia es como San Juan Bautista. La iglesia puede anunciar, la iglesia nos lleva a Jesucristo, porque es su cuerpo, pero la cabeza de la iglesia, unida al cuerpo, el Cristo total, es el que nos comunica los sacramentos de Jesucristo, para que volvamos al camino, para que podamos encontrarnos con el Señor. Y por eso, queridos hermanos, nosotros a esa voz que grita dice: ¿qué debo gritar? Que todo mortal es hierba, que para llegar a la patria celestial tenemos que atravesar ese umbral que todos vamos a atravesar, que atravesó Jesucristo para abrirnos el camino, para derrotar la muerte. Y a través de Jesucristo no hay otra manera, encontraremos la plenitud de la vida. Leí hace poco, y les comparto brevemente, y con esto espero terminar, que han hecho unos científicos un estudio. No sé si ustedes se han enterado y lo han leído. Han hecho un estudio en todas las personas que han tenido paros cardiorrespiratorios y han necesitado maniobras de resucitación. Y entonces han evaluado todo lo que se puede evaluar con la tecnología disponible en relación a la actividad cerebral y a todas esas cosas que la ciencia y la medicina contemporánea nos permiten conocer. Y entonces encuentran un conjunto de patrones, diríamos, repetitivos en todas esas personas que tienen esas experiencias. Pero además han entrevistado a las personas que luego de esas maniobras de resucitación han recuperado sus capacidades fisiológicas, biológicas, y encuentran cosas muy comunes que hacen ver que todas esas personas experimentan un tránsito, experimentan, entre comillas, un desdoblamiento. Todas esas personas hacen un repaso casi instantáneo de toda su vida, como un juicio del que nos habla el juicio particular que experimenta cada criatura humana al momento de partir. Pero todas las personas también encuentran y reconocen una presencia que les da paz, sosiego, diríamos consuelo. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer el consuelo de Dios en este mundo, en esta vida, porque si no nos podemos desesperar.
El mundo que no quiere, dominado por el príncipe de este mundo, que nosotros encontremos el camino, la vía sacra, nos ofrecen otros consuelos. Y este tiempo es para que nosotros nos preguntemos, ¿qué consuelos esperamos? Es decir, ¿qué buscamos cuando nos sentimos agobiados, desanimados, tristes, frustrados, derrotados, fracasados, que todo parece que ya no tiene posibilidad? ¿Qué esperamos? ¿A quién esperamos? Y lo que se nos enseña hoy es que una sola esperanza, solo Jesucristo, solo Dios uno y trino, es quien vendrá a consolarnos. Y ya en este pasaje, de alguna manera misteriosa, se nos manifiesta esa presencia trinitaria, porque se nos habla en este pasaje del Evangelio, esa búsqueda, ese encuentro que busca y suscita el Señor, que está representado en ese pastor que es Jesucristo, que viene a buscarnos, pero también la presencia del Padre, que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, pero también la manifestación de ese amor que hace que esa búsqueda se realice, que es el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia ha entendido siempre que nuestra alma espiritual vive en dos estados. Un estado de desolación es cuando tenemos conciencia de que estamos en el desierto y que nos hemos apartado de Dios. Y un estado de consolación cuando tenemos conciencia que el Señor viene a buscarnos. Y eso ocurre en primer lugar en la confesión sacramental y en la comunión sacramental, en la Eucaristía. Y entonces tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿eso es lo que me produce desolación y eso es lo que me produce consuelo? ¿O me produce desolación otras cosas? Que me faltan las criaturas, que mis planes humanos no se realicen. Si es que es así, eso tiene que ser purificado en ese bieldo. Pero si es que efectivamente yo podría decir, alguno de nosotros podría decir como Santa Teresa, solo Dios basta, entonces nosotros estaremos consolados como Bernabé. Pero para eso necesitamos este tiempo de Adviento, porque si no estaremos sujetos como veletas a cualquier cambio emocional, circunstancia particular, y en consecuencia no estaremos ni siquiera en el desierto, sino estaremos en ese mar tempestuoso y nos podremos hundir. Pidámosles pues al Señor que nos ayude misericordiosamente para que este tiempo de gracia lo podamos vivir de manera tal que reconozcamos la presencia del Señor que viene y nos precede con su consuelo, dice Isaías, con su salario. Él viene ahora también a darnos todo su ser, a entregarnos totalmente su vida para que nosotros vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.